los nombres, pero bueno, no creo que haya problema, como somos poquitos, son poquitos, así que no hay problema. Luca G dice que es Luca, perfecto. Ya. Bien, hoy día nos corresponde, chicos, revisar un tema que está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada, lo que corresponde, que se deriva, ¿no es cierto?, de un tema de la clase anterior, pero ahora vamos a verlo aplicado, ¿no es cierto?, a la legislación chilena, que es, ¿no es cierto?, el tema de los derechos humanos, ¿ya? Así que esta clase en el fondo es una continuación de lo que vimos la clase pasada, de modo que la idea es que apliquen un poco lo que estuvimos trabajando sobre el tema de derechos humanos, ¿no es cierto?, el tema de justicia, que también está dentro de esta unidad de educación ciudadana, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Bien. Ahí sí, se ve bien la imagen de la presentación. Ahí está, entonces, a ver, se me refleja un poco el brillo ahí, pero espérenme un poquito, voy a cerrar la cortina porque me llega un poco de... Ya, chicos, perfecto. Ahora sí. Entonces, como les decía recién en la clase, que el tema de hoy día es derechos humanos en la legislación chilena. Entonces, el foco de la clase del tema es poder aplicar un poco lo que vimos la semana pasada sobre lo que eran los derechos humanos, pero en esta clase los vamos a ver aplicados a nuestra legislación, ¿ya? A la legislación de nuestro país, a las leyes chilenas, en qué, ¿no es cierto?, contexto aparecen, cuáles son sus aplicaciones, entre otras cosas, ¿ya? Ese es el índice, vamos a trabajar esos dos temas, los derechos humanos en la legislación chilena y algunos casos concretos. Estamos entonces, el objetivo, identificar derechos humanos en la legislación chilena y su aplicación a través de ejemplos concretos. Eso es básicamente entonces el trabajo de hoy, ¿ya? Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, ya para comenzar con el tema, con lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y esto es un resumen de la clase anterior. ¿Qué aprendimos sobre esto? Quiero que ustedes me digan, ¿no es cierto?, cuál fue lo fundamental que recuerdan sobre lo que eran, ¿no es cierto?, estos derechos humanos, que me lo expliquen con sus palabras. Acá yo les puse un esquema donde aparece, ¿no es cierto?, el concepto, sus características ya, ¿qué destacarían ustedes de lo que vimos respecto al tema de derechos humanos? ¿No es cierto? Yo les puse ejemplos, vimos situaciones en las cuales se vulneran los derechos humanos, vimos varias cosas relativas a este tema, ¿ya? No sé si alguien quiere aportar algo sobre lo que recuerdan, ¿no es cierto?, eh, lo que eran los derechos humanos, en qué casos, en qué situaciones se vulneraban. Eso no está en este esquema, pero es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta ese punto, ¿ya? ¿Qué cosas recordamos sobre este tema, ¿no es cierto?, de los derechos humanos? Recordar, entonces, que son garantías jurídicas universales para, ¿no es cierto?, que protegen a los individuos, esa es como la definición que aparece acá. Las características, ¿no es cierto?, son universales, indivisibles e interdependientes, y son inalienables. ¿Podrían darme un ejemplo de un derecho humano que sea universal? O sea, todos son universales, pero me interesa que podamos, ¿no es cierto?, llevar esto a ejemplos, esto que está acá en este esquema. ¿Qué ejemplos de derechos humanos vimos en la clase anterior? Lucas, Alonso.
Luca dice el derecho a la vida, ¿no es cierto? El derecho a la vida sería un ejemplo correcto, ¿no es cierto?, de un derecho humano, y como si aplicamos, si lo pasamos por el filtro de estas tres categorías, ¿no es cierto?, decimos que es un derecho universal, que es indivisible e interdependiente, ¿no es cierto? No se puede suprimir. El derecho a la vida, yo diría que es como el más importante desde el punto de vista como de que sin él no se pueden poner en práctica ninguno de los otros, ¿ya? Inalienables, ¿no es cierto? Todos tienen el mismo estatus, no se pueden jerarquizar, la negación de uno impide el disfrute de otro derecho, ¿ya? Esos son ejemplos, entonces, de un derecho humano, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, cuyo respeto va a depender, ¿no es cierto?, tanto de la sociedad como del Estado. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Si no hay más dudas con relación no hay comentarios sobre el tema de derechos humanos, así como a secas, los conceptos, pasamos a lo que vamos a ver hoy. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se expresan este respeto y este cumplimiento de los derechos humanos en nuestra legislación chilena, ¿ya? Lo vimos en la clase pasada como desde el punto de vista universal, ¿no es cierto?, de que están presentes en distintas legislaciones, que se creó, ¿no es cierto?, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, y que existen, ¿verdad?, que están presentes en distintos documentos, en convenciones, pero ahora lo que nos interesa ver es cómo esto se lleva o está presente en nuestras leyes, ¿ya?, en el Estado de Chile. Los derechos humanos, como dice acá, se encuentran garantizados como base en la Constitución. Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, un primer aspecto, ¿no es cierto?, un primer elemento. ¿Dónde lo encontramos en primer lugar? En nuestra Constitución política, ¿ya? Las leyes también son otro lugar, ¿no es cierto?, otra instancia en la cual, ¿no es cierto?, se expresa este cumplimiento de los derechos humanos, resguardados y desarrollados en leyes, ¿ya? Está la Constitución, recuerden que es la norma suprema del Estado, y de la Constitución, ¿no es cierto?, emanan, o mejor dicho, las leyes deben estar en concordancia con esta Constitución. Entonces, si esta Carta Fundamental establece, ¿no es cierto?, ciertos derechos, las leyes deben ser concordantes con esos derechos que se establecen ahí, ¿ya? Tenemos entonces Constitución, leyes, y lo que aparece ahí también son los tratados internacionales. Los tratados internacionales sobre esta materia, ¿no es cierto?, van a ser muy determinantes, muy influyentes, ¿no es cierto?, en nuestra legislación, y que lo vamos a ver con casos concretos, de incorporación de derechos por que el Estado de Chile firma, ¿no es cierto?, algunos tratados sobre derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, es importante también su papel. Para algunos, ¿no es cierto?, estaría como al mismo nivel que la Constitución, algunos dicen que estaría sobre la Constitución. Entonces, ahí se genera como una discusión, ¿no es cierto?, jurídica, ¿ya? Otras fuentes, el derecho internacional, los principios generales y otras fuentes, ¿ya? Ese es básicamente ¿no es cierto?, el lugar donde nosotros los podemos encontrar estipulados, ¿ya? Existe un derecho internacional de los derechos humanos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de la frase, en el cual, ¿no es cierto?, se establecen las obligaciones que tienen los estados de tomar medidas o bien de abstenerse de ciertas actuaciones a fin de respetar, proteger y asegurar derechos humanos y libertades fundamentales, ¿ya? Entonces, este derecho internacional de los derechos humanos es una instancia, ¿no es cierto?, un punto que obliga, ¿no es cierto?, a los estados a dar cumplimiento a lo que ellos se comprometen, ¿no es cierto?, cuando firman estos tratados internacionales, ¿ya? Por ejemplo, aquí, no sé si se alcanza a ver bien, pero yo les puse acá algunos tratados o pactos internacionales en los cuales Chile está adscrito, ¿no es cierto?, que Chile firmó, ratificó estos tratados internacionales. Entonces, lo que
es importante ver es como Chile, ¿no es cierto?, el Estado chileno firma estos tratados, pero cómo se aplica, ¿no es cierto?, esa legislación o esas obligaciones que ahí aparecen en nuestras leyes, ¿ya? ¿Cuáles serían esos tratados? Tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del año 69, está, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año, hay una Convención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos, ¿ya? Está el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2001. Hay uno contra la tortura, ¿no es cierto? Nuevamente, otro protocolo. Está el tema de las personas, del tema de las desapariciones forzadas, y otro, ¿no es cierto?, protocolo de Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Entonces, esto es un ejemplo, ¿ya? Son muchos los tratados que nuestro país ha firmado en esta materia, ¿ya? El respeto y la promoción de los derechos fundamentales significa este tema de valorarse como personas, como dice ahí, ser como seres únicos e irrepetibles dotados de dignidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes, por ejemplo, que Chile aplica esta Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes? ¿Qué ha tenido que hacer nuestro Estado? ¿Cómo han debido cambiar las leyes para poder dar cumplimiento a un tratado, ¿no es cierto?, que nos dice que no se puede torturar, ¿no es cierto?, no se puede aplicar tratos crueles e inhumanos, degradantes. ¿Qué hace, ¿no es cierto?, qué debería hacer el Estado chileno en este caso, por ejemplo? Ideas. ¿Cuál debería ser, ¿no es cierto?, como cómo se aplica estas convenciones, en qué ejemplos concretos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa. Luca dice perseguir a los involucrados. ¿A los involucrados en situaciones de tortura te refieres, Lucas? No me queda claro. Porque, ¿no es cierto? Ah, perfecto. A los victimarios. Sería, ¿no es cierto?, una forma de dar cumplimiento a esta convención, ¿no es cierto? Si el Estado se compromete contra la tortura, contra estos tratos crueles e inhumanos, entonces eh, un objetivo, ¿no es cierto?, una obligación, el tema de si ocurren estas situaciones, ¿no es cierto?, que involucran a agentes del Estado, se tiene, ¿no es cierto?, que desarrollar una investigación, ¿no es cierto?, una investigación judicial para dar ¿no es cierto?, con un veredicto, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los derechos civiles y políticos también también ha tenido, ¿no es cierto?, una aplicación en nuestras leyes, ¿ya? En realidad todos estos tratados, ¿no es cierto? Por ejemplo, se podría considerar el derecho a la educación como un derecho social, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que asegurar de que exista un sistema de educación pública, ¿ya? En el cual no se discrimine a las personas y que ellos puedan participar, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones con quienes quizá pueden pagar por otro sistema. Sin embargo, si nosotros analizamos un poco lo que pasa en Chile, vemos que la educación está súper segregada, que la educación pública no está como en los estándares como ideales, y que se está produciendo, ¿no es cierto?, una brecha que ya todos lo sabemos, entre los alumnos, ¿no es cierto?, que van a colegios particulares y los que van a colegios públicos, ¿ya? Entonces, por ahí hay también que ajustar algunas cosas, ¿se fijan? Eso con relación a la primera parte, ¿no es cierto?, de derechos humanos en nuestras leyes. Ahora vamos ya más de lleno con lo que pasa con la Constitución, porque la Constitución, ¿no es cierto?, lo que hace es garantizar, se estipula, ¿no es cierto?, en este texto fundamental, los derechos fundamentales de las personas. Entonces está el artículo 19, que yo lo destaqué acá, ¿no es cierto?, lo dejo ahí, porque en ese artículo, si ustedes lo estudian, de nuestra actual Constitución, ahí, ¿no es cierto?, se garantiza, se señala que existen un conjunto de derechos fundamentales que deben ser resguardados, ¿ya? Entonces ahí aparece, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el de la igualdad ante la ley,
la igual protección de la ley, que es como distinto a la igualdad ante la ley, y el debido proceso, en el número 3, en el inciso tercero, ¿no es cierto?, de este artículo, la protección de la vida privada y la honra, ya, la libertad de conciencia, en el inciso sexto, libertad personal y seguridad individual, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la libertad de opinión, de presentar peticiones a la autoridad, también es un derecho fundamental, asociarse sin permiso previo y sin armas, y el derecho a la propiedad. Entonces, es interesante, ¿no es cierto?, hacer un análisis como de cuánto o en qué medida, ¿no es cierto?, estos derechos que aparecen acá como estipulados realmente tienen una aplicación como real, ¿no es cierto?, y que las personas digan, efectivamente siento que el Estado me está garantizando este derecho. ¿Cuál de esta lista dirían ustedes que en realidad como que hay situaciones que son cuestionables? ¿Cuál de todos estos de acá, ¿no es cierto?, estos derechos, ustedes dicen, puede que en realidad no sea tan, no estén tan garantizados, no estén tan resguardados? ¿Qué me dicen? Elijan uno de la lista y me dicen cuál creen ustedes que en realidad parece que el Estado no hace lo suficiente para garantizar este derecho. De estos, ahí les puse algunos, ¿no es cierto?, de los que aparecen en este artículo 19, ¿ya? Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene su, ¿no es cierto?, su propia como esencia, ¿ya? Luca apunta algo, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, lo que ocurre con la contaminación. Perfecto. Dice el artículo 8, el 19, número 8, que se garantiza, ¿no es cierto?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, sabemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre en distintas zonas del país. Ha surgido, ¿no es cierto?, este concepto de zonas de sacrificio, que son verdaderas, ¿no es cierto?, son comunas, ciudades, en las cuales no hay ningún resguardo, ¿no es cierto?, eh, por la salud de las personas, ¿no es cierto?, por en el fondo también garantizar este derecho constitucional que es a vivir en un espacio donde no haya contaminación. Entonces, podríamos decir que hay por ahí algo que está faltando, ¿no es cierto? ¿Qué otro derecho más? Muy buen aporte, Lucas. Alonso, Luca, ¿qué creen ustedes, ¿no es cierto?, con respecto a estos derechos que aparecen en nuestra actual Constitución, ¿no es cierto? Está la libertad de opinión, ¿no es cierto?, la igualdad ante la ley, ya son varios que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, se espera que sean resguardados por el Estado a través de distintas acciones. Sin embargo, Luca, tú hablas de zonas de sacrificio, ¿cierto?, de la contaminación, pero el Estado ha tratado de ha tomado distintas medidas también para tratar de solucionar el tema medioambiental. Se creó instituciones como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, se ha ido perfeccionando la institucionalidad para un mejor resguardo de este derecho, ¿ya? Eso entonces, si no hay más aportes, con respecto a los derechos humanos en nuestra Constitución. Ahora, el tema de los tratados internacionales, ¿no es cierto? El artículo 5 de la Constitución integra, como dice acá, los derechos contenidos en estos tratados internacionales de derechos humanos. Y como dice acá, tienen un valor preeminente. O sea, en algunos casos estos tratados tienen como más peso incluso que la propia Constitución, ¿se fijan? Aunque ahí, como les decía recién, hay toda una discusión al respecto. Pregunta, ¿qué cambios, no es cierto, cómo podrían cambiar estos derechos fundamentales al momento de redactarse, de presentarse una nueva constitución política, que es el proceso que se va a iniciar en abril del próximo año? ¿Cuál de estos derechos ustedes resguardarían sí o sí en una futura constitución? Quizá esa sería una pregunta interesante de hacerse, ¿no es cierto?
¿cuál modificarían? ¿Cuál, no es cierto, le darían una vuelta, le harían un cambio? Lo que vemos, ¿no es cierto?, acá, y es una discusión que se va a dar en su momento y que ya está como ahí media en los medios, en la prensa, qué sé yo, que es qué ocurre con algunos de estos derechos que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, que están ahí en la Constitución, qué cambios o cómo podrían cambiar algunos de estos derechos, ¿no es cierto? O la idea es que no cambie ninguno, también puede ser, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes que sería como una posible respuesta a esto? ¿O creen que no van a haber mayores cambios? Por ejemplo, ha surgido por ahí el tema, ¿no es cierto?, de qué pasaría con el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? La propiedad está considerada en varios tratados internacionales como un derecho humano, pero desde algunos sectores se han planteado como algunas inquietudes respecto a cómo podría cambiar ese derecho de propiedad en una nueva constitución, ¿se fijan? Lo mismo podría pasar con la libertad de conciencia. También hay personas, grupos, colectivos que les preocupa, ¿no es cierto?, lo que pueda pasar también con estos derechos, ¿ya? La libertad de conciencia tiene que ver con tener la libertad, por ejemplo, de profesar una religión, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Lucas dice que en general le parecen bien estos derechos, pero que se les debería dar mayor importancia. O sea, tú dices que no habría mayores cambios. En realidad, ¿no es cierto? Aquí y nos topamos con una cosa que ha aparecido también, que es el tema como de esta supuesta hoja en blanco. En realidad, ¿qué tan cierto puede ser esta hoja en blanco para ponerse a escribir una constitución? Si sabemos que Chile, el Estado de Chile, ha firmado tratados internacionales en este tema. Entonces, ¿cuánto podría cambiar estos derechos? Esa es una pregunta que va a ser respondida en esta convención constitucional, ¿ya? Les destaco ahí un pequeño detalle, ¿no es cierto?, que es que la promoción, garantía y respeto de los derechos humanos es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. O sea, es deber del Estado, ¿no es cierto?, resguardarlos y darles cumplimiento, pero también hay como un rol acá de la sociedad con respecto a esto, ¿ya? Así que ese es el panorama, estimados. ¿Qué les parece? Ya vimos, ¿no es cierto?, cómo se aplican los derechos humanos en nuestra legislación. Dijimos que están en la Constitución, en las leyes, en tratados internacionales, ya entre otras instancias. Por ejemplo, si vuelvo atrás, acá, por ejemplo, el tema de la libertad de opinión, ¿no es cierto? Acá ocurre que si el Estado, ¿no es cierto?, quiere dar cumplimiento a este derecho, le estoy poniendo un ejemplo, no sería posible que se estableciera, por ejemplo, por decir como un comité de censura, ¿ya? Porque eso ya iría como en contra de la libertad de opinión. Y esto también ha estado un poco en discusión últimamente. Hay una ley como que fue declarada inconstitucional con respecto al negacionismo de la violación a los derechos humanos en dictadura. Entonces, todo esto que yo les converso son temas como súper vigentes, que están acá, que vienen para quedarse en la discusión, así que eso, estimados. ¿Preguntas, comentarios? ¿Cuál, qué duda les queda con respecto a cómo se aplican en nuestra legislación? ¿Cierto? Vimos ahí el caso puntual de la Constitución. Si no hay preguntas, ya, bacán. Luca dice que no hay dudas hasta el momento. Muchas gracias. El segundo aspecto, ¿no es cierto? Luca me pregunta, muy buena acotación, Lucas. La Constitución dice si los derechos están sobre o debajo de ella. No es que la Constitución diga que los derechos estén bajo ella. Lo que pasa es que la Constitución, por el hecho de ser, ¿no es cierto?, la ley fundamental del Estado, todas las demás leyes, en el fondo,
es un principio que se llama supremacía constitucional. Todas las demás leyes tienen que estar en concordancia con la Constitución, ¿se fijan? Y por eso, como les decía recién, les ponía este ejemplo, el Tribunal Constitucional consideró que el proyecto para que buscaba como penar con cárcel a aquellas personas que negaran las violaciones de derechos humanos en dictadura, fue declarado inconstitucional, ¿ya? Porque se consideró que ahí no sé cuál fue el criterio específico con el que ese tribunal constitucional falló, pero lo que busca ese tribunal en el fondo es hacer que las leyes estén, ¿no es cierto?, en concordancia con la Constitución, con la actual Constitución, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les invito como a darle una vuelta. ¿Cómo podrían cambiar estos derechos con un nuevo texto? ¿Se fijan? Un nuevo texto constitucional. Eso es como el gran tema que va a surgir ahora prontamente, ¿ya? ¿Responde tu pregunta a eso, Lucas? Bacán, ya. Ahora, hay algunos casos concretos, ¿no es cierto?, de aplicación o de cómo el Estado ha tenido que irse poniendo al día también frente a algunas cosas en materia de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, se habla de la igualdad de género, ¿no es cierto? El tema del género que ha estado como súper presente, súper en boga, de moda, ha estado ahí como, sobre todo con, bueno, con lo que tiene que ver con la situación de las mujeres, el tema del femicidio, ¿verdad? Hay varias situaciones que llevan, ¿no es cierto?, que han llevado a que, por ejemplo, desde el feminismo, movimiento feminista, hayan, ¿cierto?, planteado esta demanda para que efectivamente se respete esta igualdad entre hombres y mujeres. También desde el movimiento, ¿no es cierto?, de los movimientos LGBTI, como dice ahí, también han surgido nuevas demandas que buscan garantizar ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a tener una identidad distinta, ¿no es cierto? Que es el caso que ocurre, bueno, aquí les voy a especificar, lo que buscan, ¿no es cierto?, estos grupos, estos movimientos, es básicamente que haya una igualdad de derechos entre las personas que son heterosexuales y personas, ¿no es cierto?, de minorías sexuales, llámese, ¿no es cierto?, homosexuales, bisexuales o trans, que es lo que que es lo que aparece acá, ¿no es cierto? Cómo el Estado ha tenido que irse haciendo cargo de los derechos de estos grupos que históricamente han sido excluidos, discriminados, ¿no es cierto?, que no se les considera como iguales en términos jurídicos. Entonces, ahí donde el Estado ha tenido que hacer como cambios. ¿Se fijan? Bueno, ¿qué ejemplos para buscar dar mejor protección a esos derechos? Están las leyes como la ley antidiscriminación, que por ahí lo conversamos, si mal no me acuerdo. Y ahora último se aprobó, ¿no es cierto?, una ley de identidad de género, que en el fondo lo que hace esa ley es facilitar el proceso para que una persona, ¿no es cierto?, transexual cambie su nombre registral, que se llama, que es el nombre que aparece como en el registro civil, por su nombre, por el nombre que ellos quieren, ¿no es cierto?, el nombre del género con el que se identifica. Entonces, esa es como la razón de ser de que la igualdad de género aparezca también como vinculada con los derechos humanos. ¿Se fijan? Esto ha sido como algo súper reciente en Chile, el debate sobre esto, ¿no es cierto? De que se debe, ¿no es cierto?, cautelar por esta igualdad, ¿ya? ¿Estaban al tanto de esto? Por ejemplo, la ley de identidad de género. Creo que lo vamos a ver igual en la próxima diapositiva con más detalle. Está ahí detallado. El otro tema, ¿no es cierto?, emergente y que también se relaciona con derechos humanos de alguna u otra manera es el tema de las migraciones, ¿no es cierto? Chile ha estado recibiendo muchos inmigrantes desde hace ya bastantes años y esa situación ha generado un desafío, ¿no es cierto? Acá yo les defino el desplazamiento masivo de personas, de estas migraciones, ¿no es cierto?, ya sea porque escapan de su país por motivos políticos, llámese una guerra, ¿no es cierto?, o no sé, sean perseguidos políticos, o por problemas sociales, económicos, por la situación en la que están en sus países, estas personas que se ven como forzadas a desplazarse desde sus países de origen
Ahora esto constituye un desafío, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos para los estados que reciben a esta población. ¿Entienden? ¿Se fijan? Eso es lo que ocurre con respecto a los migrantes. Entonces se ha levantado también el tema, ¿ya?, de qué puede hacer el Estado para proteger, ¿no es cierto? Y como yo les puse acá, como el tema de cómo se hace para implementar medidas, ¿no es cierto?, que apunten a una inmigración regulada, pero que también se respeten los derechos y la dignidad de los migrantes. Esa es un desafío súper actual también en materia de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el Estado ha tenido que también cambiar sus instituciones y se creó una oficina de migraciones, ha tenido que modernizarse. Todavía no hay cambios en la ley de migraciones, que todavía está en discusión en el Congreso. Entonces, hay acá un tema de cómo, ¿no es cierto?, el Estado maneja los derechos de estas personas, ¿ya? Veamos, porque es una pregunta que surge ahora, ¿es la migración un derecho humano? Esa sería una pregunta que acá nos van a dar algunas luces en este video. Is migration a human right? Well, I certainly view it as something that implicates civil rights and human rights. You can view, we have international treaty obligations that allow free migration, and we certainly criticize nations in the past that tried to limit emigration of people from the countries. We regularly condemn the old Soviet bloc for refusing to allow people to leave the country. And so certainly in that circumstance, we viewed it as a human right to be able to leave, to vote with your feet, if you will. And I think that we have to recognize that, that there are certain rights that we find endemic in man and woman that are human rights or civil rights, if you look at it that way. Certainly the treatment of immigrants in any particular society, whether you allow discrimination against them or punishment of them, those certainly touch on what we traditionally would view as civil rights concerns in the way that people are treated. And so I do think that there are rights implicated. They may not be the same rights that citizens have, and certainly the rights are limited in important ways. A nation isn't required to allow somebody to migrate who's a terrorist or something like that, or a convicted criminal, something like that. And then the question that's much more mushier is, what rights do people have if they have no ties to a particular country but want to move there? And I think that's an area for domestic laws, but it's not to suggest that those people have no rights, but they're limited rights. Bien, ¿qué me dicen, chicos? Los que vieron el video ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Qué nos dice este señor sobre la migración? Ahí habla, ¿no es cierto?, un poco de lo que ocurre con estas personas que en realidad, ¿no es cierto?, el tema de el libre desplazamiento de un lugar a otro no está como limitado, ¿no es cierto?, cuando es en forma voluntaria, ¿ya? Sin embargo, ¿qué ocurre con estas personas cuando llegan a otro estado, a otro país? ¿Qué dice él? ¿Qué pasa con sus derechos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ya? ¿Qué me dicen al respecto? En el video él dice, ¿no es cierto?, hay que, ¿no es cierto?, un gobierno, un Estado tiene la facultad de, por ejemplo, impedir que ingresen terroristas, ¿ya? Y ahí, a eso me refiero cuando les digo lo de la inmigración regulada. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones de discriminación, ¿no es cierto?, que lo hemos visto en nuestro país, ya de situaciones de violencia, de discriminación contra los inmigrantes? Entonces, ¿qué pasa con los derechos de esas personas? ¿Qué nos dice este video al respecto? Lucas, Alonso, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, ¿cuál creen ustedes que cómo es hoy en día, ¿no es cierto?, la realidad de
de la población inmigrante, que es cada vez más en nuestro país. Estamos hablando que ya es más de 1 millón de personas, todos ellos, algunos en situación irregular. Entonces hay que tratar de, ¿no es cierto?, de responder un poco como a este desafío que es algo también que está vinculado con la globalización, ¿no es cierto? Mientras más fácil sea desplazarse de un lugar a otro, ya vamos a tener más gente desplazándose de un lugar a otro, de un país, ¿no es cierto?, de un país con problemas a uno donde las cosas estén un poco mejor, que es lo que vemos en América Latina. Lucas dice que las personas realmente necesitadas, como los refugiados, pueden entrar, mientras que el Estado tiene el derecho de filtrar a criminales y personas así. Estoy de acuerdo contigo, Lucas, ¿no es cierto? Lo que se tiene que hacer es buscar una política equilibrada en esta materia, ¿ya? Los refugiados, ¿no es cierto? En realidad, el caso de los refugiados son personas que fueron forzadas a irse de sus países de origen por una guerra, por, ¿no es cierto?, porque los estaban persiguiendo, y así por distintas razones. La inmigración tiene también tiene este sentido más como de querer buscar nuevas oportunidades también. Si ustedes algún día se quieren ir de Chile a otro país, emigrar, irse a Europa, irse a Estados Unidos, qué sé yo, también van a tener que vivir este proceso como de adaptarse a una nueva sociedad, a unas nuevas leyes, se fijan a otra cultura. Entonces, en ese aspecto es donde hay que tener como ojo con el tema de los derechos, ¿ya? El tema de la discriminación. A ustedes tampoco les gustaría ser discriminados porque son distintos al resto de la población del país que los recibe. Entonces, hay ahí un tema que abordar, ¿ya? Buen aporte, Lucas. ¿Qué otros ejemplos, qué otros casos concretos? Y acá, bueno, ejemplos, ¿no es cierto?, de proyectos de ley en los cuales ¿no es cierto?, se involucran los derechos humanos. Hay un proyecto que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ya? Ahí está el objetivo de esta ley, de este proyecto. Se dice que el INDH actuará a través de un comité de prevención contra la tortura, cuyo principal objeto será prevenir que las personas privadas de libertad sean torturadas o sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ya? Ahí dice que está totalmente tramitado y aprobado por el Congreso Nacional. Hay otro proyecto, ¿no es cierto?, como dice aquí, el que tipifica el delito de incitación a la violencia. No hay información si está tramitado o no, pero lo que busca este proyecto es establecer una sanción penal para aquellos discursos que inciten el uso de la violencia física contra personas determinadas, únicamente en razón de su pertenencia a un grupo, ya sea ideológico, político, religioso, de raza, de nacionalidad, sexo, grupo social, orientación sexual, edad, etcétera, etcétera. O sea, que si hay alguna persona, si hay un grupo que en el fondo plantea un discurso donde se llama explícitamente a, ¿no es cierto?, a violentar físicamente a personas por estas causas que acá aparecen, eso, ¿no es cierto?, podría caer como una figura penal, ¿no es cierto?, como un delito, ¿ya? Eso es como otro ejemplo. Y este que es el que ya comentábamos recién, que es el que tiene que ver con la identidad de género. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre, ante el órgano administrativo judicial respectivo, cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género. O sea, cuando tenemos el caso de una persona que nace hombre, pero que, ¿cierto?, inicia este proceso de ser mujer, en el fondo es una persona transexual, ese proceso, ¿no es cierto?, el Estado ahí, a lo que obliga este proyecto de ley que fue aprobado, esta ley, es a que se facilite, ¿no es cierto?, se regulen estos procedimientos para rectificar la partida de nacimiento. Alguien que nace como hombre, pero ahora tiene un nombre de mujer, por ejemplo, o al revés, ¿ya? Fue aprobada el 28 de noviembre del 2018, ¿ya? Ahí tenemos entonces otros casos concretos.
la pregunta es, ¿por qué apuntarían a la protección de derechos humanos? ¿No es cierto? En este caso el tema es la tortura, en este caso es como, ¿no es cierto?, el tema de la discriminación, y en el caso de acá tiene que ver con resguardar la igualdad de derechos entre las personas, ¿ya? Preguntas. Vimos casos concretos sobre estos, sobre cómo en el fondo el Estado tiene que, bueno, vimos los nuevos desafíos, como era el tema de la identidad de género y las migraciones, y vimos estos otros casos también sobre aplicación de derechos humanos. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. Hay un problema con la presentación. Chota. Se pegó el... Ay. Sí, se me bloqueó el PowerPoint, así que, bueno. Esperemos que se reinicie. ¿Preguntas, chicos, sobre el tema de lo que vimos hoy día? Bueno, les había traído también una pregunta. ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, esto también? Aparece el tema en la prueba de transición de historia, ¿ya? Entonces, es ¿cómo se llama? Es un contenido que es importante que ustedes tengan claro el tema de qué son los derechos humanos, cómo se aplican, dónde están presentes, porque son preguntas, ¿no es cierto?, de la prueba. Aquí les traje el ejemplo de la pregunta, antes de que se cortara la presentación. ¿Ahora sí se ve? Ahí. Ahí está la pregunta. Ya, Luca. Bueno, aquí hay un caso, ¿no es cierto?, de esto que saqué de una pregunta de ahora, del modelo 2021 de la prueba de historia, donde, ¿no es cierto?, dice que el 24 de septiembre del 2014 la presidenta Michelle Bachelet se comprometió ante la Asamblea de la ONU de que nuestro país iba a contribuir a la cultura de la solidaridad, compromiso que se concreta con la llegada de este primer grupo de refugiados sirios. Tú estabas hablando por ahí, Luca G., estaba hablando de los temas de los refugiados, ¿te fijas? Que estarán en Chile entre octubre y noviembre próximos. Sabemos que en Siria hay una guerra, las personas empezaron a escapar, se generó un problema de refugiados en Europa, pero resulta que acá hay un tema también de que llegaron refugiados sirios a nuestro país. La noticia muestra el compromiso del Estado chileno en el orden jurídico internacional, reflejado en la aceptación de refugiados. En este contexto, ¿qué rasgo de la democracia chilena se desprende de la noticia? Según lo que vimos en esta clase. ¿Qué característica, qué rasgo aparece, ¿no es cierto?, en esta declaración de la expresidenta Bachelet? ¿Cuál es, ¿no es cierto?, esta característica que está presente, ¿no es cierto?, en el tema de la recepción de refugiados y lo que dice ella sobre este tema? ¿Cuál es la alternativa correcta, chicos? ¿Cuál dicen ustedes que podría, ¿no es cierto?, ir en la línea de lo que vimos en esta clase? Lucas G. dice la B, ¿no es cierto?, la promoción de los derechos esenciales de las personas. Perfecto. Participación ciudadana no tiene relación directa con esto. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. Estamos hablando de refugiados sirios, no de chilenos. Acceso equitativo a servicios básicos. Tampoco, ¿no es cierto?, no tiene una relación directa con eso. Actividades diplomáticas, tampoco. Así que la correcta aquí, como tú bien dices, es la letra B, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con este compromiso que el Estado chileno adquirió ante la ONU, y que tiene que ver con este programa de reasentamiento de refugiados sirios, ¿ya?
Este programa fue anunciado por la presidenta Bachelet durante una sesión de la Asamblea General de la ONU en 2014, donde se declara que Chile iba a recibir a estos refugiados como parte de este compromiso gubernamental ya. A su vez, esto implica garantizar una serie de prestaciones básicas y contribuir a su integración a la sociedad chilena. Estamos hablando de personas que vienen de culturas, de países muy distintos al nuestro, y que el gobierno tiene que buscar la forma de integrarlos a nuestro país. Pues si en el fondo se busca, ¿cómo se llama? Traerlos, dar una solución a su situación como tan complicada, ¿ya? Si los traemos a Chile, también tenemos que asegurarse de prestaciones básicas y del tema de la integración. Para cerrar, entonces, las protestas del año pasado tuvieron que ver un poco con esto, ¿no? Miren los carteles y qué desafíos en materia de derechos humanos plantearon estas protestas, porque ya vimos lo que podría pasar con la nueva constitución, ¿no es cierto?, con respecto a los derechos fundamentales. Pero también ha habido desde la calle, desde las protestas, ¿no es cierto?, algunas demandas que tienen que ver con esto también. Si miran los carteles, ¿cierto?, ¿cuál es, ¿no es cierto?, qué desafío se plantea a partir de estas peticiones, ¿no es cierto?, que están ahí planteadas espontáneamente con ¿cierto?, en la calle, las personas que se reunieron a manifestarse. ¿Qué desafíos pueden ver ustedes en las imágenes? O sea, ¿qué derechos humanos es los que la gente pide que se protejan de una manera más efectiva? Esa es la pregunta que yo les hago. Lucas, Alonso, ¿qué es lo que podemos ver, ¿no es cierto?, a partir de estos carteles de protesta, ¿no es cierto? Se habla del cename, de la palabra dignidad, el tema de salir del closet, el tema de deber por pagar por educación, ¿no es cierto?, el tema de los abusos, las pensiones, son varias cosas, ¿no? Luca, Alonso, en el fondo, ¿qué es lo que se pide al gobierno, al Estado, en materia de cumplimiento de estos derechos? ¿Qué nos están diciendo, ¿no es cierto?, estas personas? ¿No es cierto?, qué objetivo, ¿no es cierto?, qué buscan las personas ya que levantan estos carteles, ¿no es cierto? Lucas Lucas G., que se protesta en contra de vulneraciones a los derechos de una vida digna y minorías, ¿no es cierto?, que será el caso de este chico, o el tema, ¿no es cierto?, de una vida digna. La palabra dignidad ha estado como tan presente, ¿no es cierto?, en estas protestas, y el tema, ¿no es cierto?, de las minorías, lo que pasa con las pensiones, el tema de los abuelos, como dices acá, la educación. Entonces, todas estas demandas que partieron el año pasado, como todas de golpe, todas de una, deberían, ¿no es cierto?, de alguna manera poder ser abordadas, ya sea desde la Constitución, de este cambio constitucional, o desde, ¿no es cierto?, lo que ya está vigente, ¿cierto?, de hacer mejoras a las instituciones, a todo lo que tenga que cambiar para que la gente deje de sentir que sus derechos son vulnerados, ¿se fijan? Eso, estimados y estimadas alumnos. ¿Preguntas? Luca me dice que entre todos los contextos del país actualmente se pide que se haga una reforma en general a todas las leyes impuestas anteriormente. Bueno, de ahí donde aparece el tema de, yo creo que lo que tú dices, Luca, explica quizá como el triunfo tan abrumador del apruebo en el plebiscito, ¿no es cierto? Reforma respecto a los derechos humanos, ya. El manejo del tema del sueldo mínimo y otros arreglos institucionales. Perfecto.
Buen aporte también, Lucas. O sea, las imágenes que vimos recién están en la línea del tema de cómo el Estado en el fondo va a garantizar de una manera más adecuada el cumplimiento de estos derechos que vimos al comienzo, ¿cierto? Que están en la Constitución, ¿ya? Así que eso, chicos, preguntas, dudas, aportes con respecto a este tema. Yo creo que ya está en la última clase en que hablamos de derechos humanos. La próxima, no recuerdo bien el tema, pero también yo creo que va quizá a estar el tema de derechos humanos o de esta misma unidad, no lo sé, pero puede que esta sea la última, ¿ya? Bueno, si no hay duda, entonces dejamos la clase hasta acá. Cuídense, que les vaya bien, buena semana. Recuerden estudiar, ingresar a la página,